Vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2 y pasamos sobre el versículo 1 y nos vamos a enfocar en algunos versículos más. Cuando lleguen, ayúdenme diciendo amén. Ok. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Diga, día de la ira del Señor. Ese día de la ira del Señor está compuesto con un mínimo de 7 años realmente, porque no es un día de 24 horas, sino el tiempo de tribulación y gran tribulación. Y dice que ese día del Señor no vendrá sin que ocurra un evento especial. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿qué? Ese día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es decir, tanto el día del Señor y la manifestación del anticristo, que será un gobernante de talla mundial, que no es Putin. De una vez tenemos que tener claro, ya que estamos en este ambiente, mucha gente está diciendo que él es el anticristo. Nada tiene que ver Rusia con el gobierno que va a resurgir, profetizado en las escrituras, que será peor que esa situación actual. Ahora, este personaje dice claramente que aparecerá y la venida del Señor vendrá, no sin antes haya venido la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Quiero que tomen asiento diciendo, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Mire esto, ya explicamos que en la Biblia una de las grandes ventajas y virtudes que tenemos de poder estudiar la Biblia hoy es que podemos acceder mucho más fácil a algunos diccionarios bien especiales referente a palabras de origen hebreo o griego, y en este caso el Nuevo Testamento de origen griego. Vemos allí que hay un término que se ha traducido como apostasía, y realmente la palabra apostasía viene de apostasis, pero también su raíz es de la palabra apistemi, y esa palabra apistemi significa literalmente el momento en que algo se ha quitado de este mundo. Muchos han entendido que apostasía allí se refiere a que va a venir una gran separación de la doctrina, de la fe, pero en realidad la apostasía ha existido todo el tiempo, desde la época del apóstol Pablo. Aquí en realidad se está hablando de un evento mucho más relevante que eso, y ya lo explicamos en la ocasión anterior. Incluso el comentario bíblico de J. Vernon McGee, que es uno de mis favoritos y también recomendado, no en su totalidad, pero al menos en la mayoría de aspectos, comenta lo siguiente. Dice que el término apostasía literalmente significa apartarse de la fe, pero aquí en este término en particular se refiere, o también la raíz de ese término es partir, ser removido o ser quitado. Está hablando de un apartamiento. En otras palabras, apo significa fuera de, y stemi significa colocarse. En otras palabras, cuando el texto dice que el día del Señor no vendrá hasta que haya un apistemi o hasta que haya una apostasía, Dios le bendiga, mi hermano, hasta que haya una apostasía o hasta que haya una apistemi, hasta que haya una partida, realmente está diciendo, está mostrando el arrebatamiento desde la perspectiva de la tierra. Porque el arrebatamiento desde la perspectiva del cielo es eso, un arrebatamiento, significa los traigo hacia acá. Mientras que el arrebatamiento desde la perspectiva de la tierra es una partida, es una salida, es una apistemia, es que se van. Eso es desde la perspectiva de la tierra. Ahora, la raíz aquí implica removido, quitado, y habla de un apartamiento. Desde el punto de la vista de la tierra es una partida. Cuando la iglesia se vaya de este mundo, desde el punto de vista de los que se queden en la tierra, es una partida. La iglesia partió, la iglesia apistemi, la iglesia se fue, la iglesia fue quitada. En realidad eso es lo que significa. La mejor traducción sería: no vendrá sin que antes venga una apistemi, sin que antes algo de la tierra sea quitado, y ese algo de la iglesia, de la tierra que sea quitado, será la iglesia, que es el cuerpo de Cristo el Señor. Ya habíamos explicado eso de mayor profundidad en la ocasión anterior.
El día del Señor entonces y la manifestación del hombre de pecado no se dará hasta que suceda la partida de la iglesia. Hasta que suceda, diga, el apistemi, diga, la salida de la iglesia. Ahora, algo interesante que me gustó de este comentario, que justo esta mañana estaba meditando en ello, es que apostasía indica eso, la raíz es partir, ser removido o ser quitado. Y dice que solamente el día del Señor, o sea, la segunda venida de Cristo, vendrá al final del día del Señor. El día del Señor es la ira de Dios en la tierra. Y obviamente antes del día del Señor, pero también antes de la manifestación del anticristo, vendrá una partida de la iglesia. El doctor J. Vernon McGee, que es autor del gran comentario bíblico, versículo a versículo, que es en audio, personalmente lo escuché desde mi niñez y es muy interesante, comenta algo muy interesante. Dice, el arrebatamiento de la iglesia no es una doctrina para discutir, es una doctrina para vivir. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué es una doctrina no para discutir? Porque hoy en día existen varias corrientes escatológicas, están los premilenialistas, están los postmilenialistas, están los tribulacionistas, los amilenaristas son los que no creen en la existencia del milenio, están los premilenaristas, son los que creemos en la existencia del milenio y creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, por eso también se nos llama pretribulacionistas, pero hay otros que se llaman meso o mid-tribulacionistas, que creen que la iglesia va a pasar hasta la mitad de la tribulación, 3 años y medio de sufrimiento en la tierra o de tribulación, y luego la iglesia va a ser arrebatada. Y están otros que se llaman los post-tribulacionistas, que son los que creen que la iglesia va a pasar por tribulación, gran tribulación, y al final va a ser, algunos creen en el arrebatamiento y otros incluso hasta niegan el arrebatamiento de la iglesia. Y lo interesante de este comentarista decía, algunos creen que la iglesia va a ser llevada en medio de la tribulación, otros al final de la tribulación, y otros incluso creen que nunca va a venir ningún arrebatamiento. Lo que nosotros creemos bíblicamente hablando es que la iglesia va a ser arrebatada antes de que venga la ira del Señor, antes de que venga el anticristo, según el texto aparece, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, y más adelante dice que éste se manifestará, dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y cuando él, o sea, el cuerpo de Cristo en el cual está el Espíritu Santo, sea quitado en una epistemi, salga, parta de este mundo, se manifestará literalmente ese mover diabólico del anticristo. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que el punto es que si nosotros creemos en el arrebatamiento antes de la tribulación, nosotros debemos más que discutir teológicamente sobre si es en medio, si es al final, si no existe. Obviamente debemos predicarlo porque es una doctrina, porque es real. Ya hemos mostrado incluso terminología, ejemplos, tipos, figuras, profecía referente al arrebatamiento, pero también debemos tener en cuenta que el punto es si lo que yo creo al respecto del arrebatamiento está afectando mi manera de vivir. Porque una cosa es que usted diga, yo sé los argumentos escatológicos, he estudiado las diferentes escuelas, algunos, y no quiero decirlo solo para que suene como impresionante, es algo tan simple y sencillo que muchos lo conocen, pero no importa tanto que diga, yo soy futurista, pretribulacionista y además soy premilenarista, y que sepa todo un poco de términos que muchos a veces dicen no sé ni de qué está hablando, sino el punto es que nuestra creencia de que el Señor vendrá por nosotros y nos va a sacar del mundo cambie nuestra manera de vivir. Porque si nuestra manera de vivir no ha cambiado, no vale de nada que sepamos la escatología, incluso las diferentes corrientes proféticas y escatológicas de la palabra del Señor. Así que, mis amados, que Dios nos ayude a tener un verdadero cambio y transformación en este aspecto. No obstante, creemos en que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, y eso es lo que hemos venido enseñando. Incluso hoy vamos a ahondar un poco más en aquel aspecto. Ahora, por otro lado, también creemos, y esta es una de las cosas que queremos destacar,
es que lo que a la iglesia, al cuerpo le pase, será lo mismo que a la cabeza, Cristo le pasó. Y si usted va a la Biblia, voy a decirle esto rápidamente, usted va a encontrar varias escrituras, por lo menos voy a tomarle algunas, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 19, dice, y el Señor, o sea Jesús, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16, 19. Lucas 24, 51 dice, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Es decir, están viendo un apartamiento, están viendo como cuando se va desde la perspectiva de la tierra el Señor, cuando es llevado desde la tierra. Número 1 dice, fue recibido arriba del cielo. Número 2 dice, se separó de ellos. Número 3 dice, fue llevado arriba al cielo. Juan 12, 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, no solo del polvo de la tierra en su resurrección, sino cuando fue levantado también, a todos atraeré a mí mismo. Está diciendo no solamente que él va a ser levantado, sino que los que son de él también se los va a llevar de la misma manera. También encontramos en Hechos capítulo 1 versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y en Apocalipsis 12:5 dice, y ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién es este? Cristo Jesús, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En otras palabras, lo que a la iglesia le espera es lo mismo que a la cabeza le ha sucedido. Amados, un día vamos a ser recibidos allá en el cielo en gloria. Un día vamos a ser llevados arriba al cielo. Un día vamos a ser alzados. Un día vamos a ser arrebatados. Un día vamos a ser atraídos hacia Él mismo. Hermano, eso no es fábula, es una realidad poderosa dicha en la palabra del Señor. Aleluya. Seremos recibidos arriba en el cielo. Y note eso, hay una escritura para poder, porque estoy tratando de introducir a este tópico que quiero tratar hoy, que es extenso, pero que con la ayuda del Señor hoy lo vamos a concluir. Está uno de los textos favoritos del unicitarismo, pero voy a destacar un versículo en particular. Según estamos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Hermano, en el mundo está operando el misterio de la iniquidad, pero nosotros tenemos el misterio de la piedad revelado. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, hermano. Y la iglesia del Señor también la espera ser recibida arriba en gloria, porque no vamos a subir con estos cuerpos que se nos cansan, que se agotan, no, vamos a subir en cuerpos resucitados, glorificados o transformados en gloria a semejanza suya. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Algunos dicen, ¿ustedes creen en ese cuento del arrebatamiento, en esa fábula? Pero si de verdad, como decía un experto hace unos días, si de verdad la gente leyera, por lo menos un día, se diera un paseíto por Ezequiel 38 y 39, donde se habla de lo que está pasando hoy, de una nación que en esa época ni existía, de una potencia nuclear y mundial que ni existía. Si usted va a la Biblia y ve cómo en Zacarías el profeta describe cómo es el efecto de un arma nuclear, cuando ni siquiera conocían las armas nucleares, cómo dice la Biblia que cuando una persona es afectada por un arma nuclear, los ojos se le secan, se le consumen dentro de las cuencas, la piel se le consume y muere como un carbonizado inmediatamente en cuestión de milésimas de segundos. Y la Biblia habla de eso y habla de lugares específicos, tanto
geográficamente, como simbólicamente, como espiritualmente y como literalmente. Hermano, la Biblia, todo lo que dice, lo dice con peso, porque no viene de mente humana, sino de una mente soberana que conoce el fin desde el principio. Y eso es lo que hace que el mismo Daniel hablara del imperio griego cuando ni siquiera existía el imperio griego. Eso es lo que hace que Daniel hablara del imperio romano cuando ni siquiera existía el imperio romano. Y eso es lo que hace que la Biblia hable de un imperio perverso hoy, cuando ni siquiera existía, porque habían pasado por lo menos, para que se cumpliera esa profecía de Ezequiel, 1700 años después. Y estamos viviendo en ese tiempo. Y hermano, se cumplió eso y se está cumpliendo al pie de la letra. El arrebatamiento de la iglesia es una realidad inminente que, aunque le guste o no le guste, aunque el diablo quiera o no lo quiera, aunque el diablo ya tenga su plan estratégico para calmar los ánimos del mundo, cuando miles desaparezcan del mundo también, aunque muchos no lo crean y aunque muchos no lo acepten, del rapto, del arrebatamiento, solo participará gente que crea y que viva la vida acorde a su fe, a su creencia. Y yo tengo el anhelo y la aspiración total de que entre todos los que estamos aquí seamos de esos que participemos del momento del rapto de la iglesia. Aleluya. Ahora, después de decirles esto, quiero entonces enfocarme en las distinciones. Ahora sí, vamos a enfocarnos un poquito más en las distinciones entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Incluso habiendo tomado ya un ejemplo de lo que es la primera venida de Cristo, cuando vino y se encarnó aquí en la tierra, y lo que será la segunda venida, porque en realidad la segunda venida de Cristo realmente comprende dos fases. Ese es el punto específico en el que estamos haciendo énfasis. Número uno, cuando Él viene por los suyos, viene por su iglesia. Y número dos, cuando Él viene con su iglesia, pero viene por sus escogidos en la tierra, que ya no es su iglesia, sino el remanente de Israel y aquellos que hayan sobrevivido en aquella persecución perversa del mundo de la era tribulacionaria. Pero quiero enfocarme en que en la primera venida del Señor hubo algunos paralelos interesantes. Ya les habíamos explicado que del arrebatamiento de la iglesia no cualquiera participará. Y eso también tiene un paralelo espiritual con la primera venida del Señor. Cuando Él vino por primera vez, tuvo una manifestación mucho más selectiva, mucho más secreta, mucho más específica, a un grupo mucho más cercano al trono, al reino. ¿Quiénes lo vieron en su primera venida? Pues la primera fue María. Ella tuvo ese acceso a la presencia de Él, incluso lo tuvo en su propio vientre. José, Elizabeth, Zacarías, los pastores sacerdotales, que no eran pastores simplemente cuidadores de ovejas, sino que eran pastores sacerdotales que cuidaban ovejas, que eran dedicadas al sacrificio, que era finalmente el tipo de Cristo. Simeón, Ana la profetisa, los ancianos en el templo, que eran gente conectada con Dios, que uno de ellos decía: ahora que ya lo he visto, de una manera parafraseada, ya puedo morir en paz porque ya lo he visto, porque vi la redención. De otra manera, posteriormente, por lo menos un año y medio después, hubo otro grupo selecto que fueron los salvos o magos, gente de autoridad, gente de experiencia, gente de profecía, que tuvieron un acercamiento a Él como niño. Todo el mundo no tuvo esa experiencia de encontrarse con Él. Pero en su primera venida también hubo una segunda manifestación, y esta sí fue colectiva y pública. Mientras que el arrebatamiento será una manifestación selectiva y más secreta, más exclusiva, de la misma manera la segunda venida será una manifestación pública, y a la vez producirá al mundo entero, dice la Biblia: los que lo vean, los que lo traspasaron, harán lamentación por él. Así que la primera venida también hubo una segunda manifestación pública, y en Juan 1:29 al 37 vemos como Juan el Bautista públicamente, por lo menos en dos ocasiones, señala a aquel personaje todopoderoso y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras que en su primera manifestación solo un grupo selecto, María, José, los sacerdotes, los profetas y la gente de profecía, la gente de revelación, tuvieron acceso a Él, en su segunda manifestación todos tuvieron acceso a Él, aún los pecadores.
De la misma manera será entre el arrebatamiento y la segunda venida. En el arrebatamiento de la iglesia no cualquiera le verá. Ayer nos hablaban del texto de Hebreos claramente, donde dice: seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Obviamente solamente le verá gente selecta, gente que tenga revelación, gente que sea parte del cuerpo, gente que sea iglesia. No cualquiera le verá al Señor como redentor en las nubes, como salvador. Pero en la segunda venida de Cristo todo ojo le verá. Y no para ser salvo, sino para recibir la ira, el juicio del Cordero. Ahora, vamos entonces a mostrarle algunas diferencias. Yo voy a mencionarle algunas diferencias que personalmente durante años he venido estudiando a profundidad, pero voy a comenzar mencionándole las diferencias de dos escatólogos que respeto mucho en cuanto al punto de vista de escatología. Uno de ellos es de apellido Ponce y dice: diferencias entre el arrebatamiento de la segunda venida de Cristo. Voy a pedirle si está una imagen, es una imagen muy sencilla que quiero que publiquen ahí. Está la imagen del cuadro. Y quiero que la observemos. Bueno, vamos a ver, espero que esté allí para que la puedan observar, porque no voy a ahondar mucho en este punto porque es demasiado claro y demasiado evidente. Bueno, creo que, hermano, creo que mejor no, porque al conectar puede provocar daños en la transmisión. Entonces dejémoslo así, yo se los envío después. Ok, dejémoslo así, no vamos a presentar la imagen, solamente se las voy a narrar y luego se las envío ahí en privado para que ustedes la puedan estudiar o la puedan observar. La primera forma de establecer diferencias entre el arrebatamiento y la segunda de la iglesia y la segunda venida de Cristo, según este escatólogo y una escuela escatológica muy importante a nivel mundial, es, número uno, diga conmigo, arrebatamiento. Levante su mano izquierda, diga segunda venida. Mano derecha, arrebatamiento, mano izquierda, segunda venida. Entonces, mire esto, el arrebatamiento, bíblicamente hablando, es en secreto. Es decir, no es para todos y solo un grupo selecto podrá tener acceso a él. Pero la segunda venida es pública, diga pública. Dice, todo ojo le verá, verán la señal del Hijo del Hombre. ¿Cómo le verán en todo el mundo? Pues a través de la misma tecnología hoy en día, así como estamos viendo lo que pasa en ciertos lugares del mundo, aunque nunca hayamos estado allá, de la misma manera, a través de mucha forma, incluso se está hablando de una tecnología más avanzada que la 5G, que tiene que ver con un nivel de satélites que estará de alguna manera ocupando y visualizando cada rincón del planeta. Es decir, todo el mundo tendrá acceso a esa segunda venida pública. Por otro lado, el arrebatamiento, en el arrebatamiento, eso es algo muy importante, el Señor viene en las nubes, diga, viene en las nubes, pero en el arrebatamiento Él no desciende hasta la tierra, solo viene en las nubes. Mientras que en la segunda venida Él viene a la tierra, y usted lo verá más adelante en un momento en algunas escrituras. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor viene a casarse, porque viene a llevar su desposada a la iglesia para llevarla a las bodas del Cordero y casarse. Mientras que en la segunda venida Él regresa ya casado. Obviamente son dos eventos totalmente diferentes. A Mateo 25 usted encuentra que dice ya viene, vamos a leerlo allí. Obviamente hay otras versiones de la Biblia que lo van a traducir mejor, pero en la versión Reina Valera, en Mateo capítulo número 25, versículo número 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir no dice al desposado, sino al esposo. Es decir, obviamente las 10 vírgenes no representan a la iglesia. Cuando enseñemos escatología según Jesús, ya explicaremos más a fondo a eso. Pero aquí está diciendo que estas 10 vírgenes, en especial las 5 sensatas, están esperando no al que viene a casarse, sino al que ya viene casado. Está hablando de la segunda venida realmente aquí. Y hay otras versiones donde dice al novio y a la novia.
Es decir, habla incluso de la pareja, habla de la iglesia, habla de Cristo y su iglesia. Diga, arrebatamiento. Cuando se dé el arrebatamiento, según la Biblia, inicia la tribulación. Pero cuando se dé la segunda venida, inicia el milenio. Es decir, son eventos totalmente diferentes. Una vez dado el arrebatamiento, comienza la tribulación y gran tribulación. Pero una vez dada la segunda venida, comienza el milenio o reino milenario. Cuando comience o cuando se dé el arrebatamiento, hay una particularidad con el arrebatamiento, y es que bíblicamente es inminente, es decir, que no hay señales que indiquen qué día, a qué hora o en qué momento se dará el arrebatamiento de la iglesia, mientras que la segunda venida tiene señales muy bien definidas. Por ejemplo, lo que pasa hoy en el mundo es una de las múltiples señales de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que dice? La Biblia dice en Mateo 24, y Lucas también lo dice, que habrán guerras, también rumores de guerras. Dice que se levantará nación contra nación, hablando de peleas físicas, y reino contra reino, hablando de peleas espirituales, que es lo que está pasando hoy en día también en el mundo. En otras palabras, el arrebatamiento de la iglesia no tiene señales, mientras que la segunda venida de Cristo tiene señales muy bien definidas, muy bien definidas. Ahora, algunos han puesto este ejemplo y voy a tratar de ponerlo en términos de aquí para poderlo comprender. Vamos a hacernos a la idea de que como nosotros entendemos bíblicamente y comprendemos que el arrebatamiento es como mínimo 7 años antes de la segunda venida de Cristo, y el arrebatamiento no tiene señales, mientras que la segunda venida sí tiene señales. El mejor ejemplo práctico para observarlo es este. Supongamos que nosotros queremos viajar a Chachagüí, y digamos que Chachagüí, que es un municipio cercano a nuestro territorio, es la segunda venida. Y nosotros en realidad no queremos esperar llegar a Chachagüí, sino que nuestro propósito es llegar por lo menos a, ¿qué lugar? Yendo hacia allá. A Daza. Bueno, estamos queriendo llegar a Daza. Entonces, digamos que Daza es el arrebatamiento y Chachagüí es la segunda venida. Si nosotros vamos hacia allá, no hay, digámoslo así, ni una sola señal que indique Daza a 1 kilómetro o Daza a medio kilómetro, pero todas las señales indicarían solamente hacia Chachagüí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las señales digan, por ejemplo, Chachagüí a 1 kilómetro, quiere decir que si Daza está antes, está mucho más cerca Daza que Chachagüí. ¿Sí me explico? Si vamos un poco más y resulta que todavía no llegamos a Daza, pero dice Chachagüí, solo es haciendo una idea, a medio kilómetro, quiere decir que Daza todavía estaría mucho más cerca. De la misma manera, las señales de la segunda venida no indican el momento exacto en el que va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, pero sí indican cuánto más cerca está el arrebatamiento de la iglesia. Y mientras que lo que vemos hoy no es señal del arrebatamiento, sino de la segunda venida, y hermano, así como van las cosas, está a punto de estallar una bomba a nivel mundial que va a estremecer el mundo. Y cuando se habla de eso, esas son solo señales, no del arrebatamiento, sino de la segunda venida de Cristo. Así que cuanto más señales en la tierra, falsos cristos, hambres, pestes, terremotos, ya pasamos por pandemia, por amenazas de guerra, todo lo que está pasando en el mundo indica el retorno seguro del Señor en su segunda venida, pero antes de eso debe venir el arrebatamiento de la iglesia. Así que, ¿cuán cerca está el arrebatamiento de la iglesia en el reloj de Dios? Ahora, así que eso es muy importante, y por eso yo aplicaba desde el punto de vista aplicable de interpretación doble y profética, el evangelio de Mateo, cuando dice, no sabéis a qué hora ha de venir, hablando de que el uno será tomado y el otro será dejado. Ahora, amados, debemos estar preparados. Ahora, algo interesante, según el profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, y más adelante en otro tema quisiera abordar eso, es que dice que Dios no hace nada sin revelarle su secreto a sus siervos, los profetas. A Enoc, antes de llevárselo, según Hebreos, le anunciaron, se le dio testimonio,
se le informó. Cuando Elías iba a ser arrebatado, sabía Elías y sabían los profetas que Elías iba a ser arrebatado. Acuérdense de eso. Dice, ¿sabes que se van a llevar? Dice, sí, lo sé, callad. Es decir, él sabía, Eliseo sabía y aún los profetas sabían. De la misma manera, cuando la iglesia vaya a ser arrebatada, solo gente muy conectada va a tener un nivel de revelación exclusivo de que va a ser llevado pronto. Por eso, cuando Dios empieza a hablarle a su corazón, a su conciencia, a su espíritu, como hablábamos con el tema de la muerte, nadie sabe exactamente el segundo exacto en el que va a morir, pero sí sabe cuándo va a morir. Es decir, él empieza a sentir que va a morir. Sobre todo gente de Dios empieza a decir, siento que ya me voy a encontrar con mi amado. Siento, incluso algunos han dicho, no, ya no oren por mí, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar allá, ya Dios me mostró lo que me espera, yo quiero estar allá. De la misma manera, obviamente, usted no va a cambiar el arrebatamiento de la iglesia con nada en esta tierra cuando usted lo sepa. Así que, mis amados hermanos, hay que estar preparados. Ahora, el arrebatamiento de la iglesia, según las profecías paulinas, el arrebatamiento de la iglesia es un mensaje de consuelo. Dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mientras que la segunda venida es un mensaje de juicio. Es un mensaje que sí debe, ahí no hay consuelo. Habrá consuelo para los escogidos, pero principalmente juicio. En el arrebatamiento hay un trato exclusivo con la iglesia, mientras que en la segunda venida hay un trato exclusivo con Israel y las naciones gentiles. Y nada tiene que ver allí la iglesia. Si usted va a Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, usted encuentra que el arrebatamiento ocurre con un sube acá. Dice, sube acá. Y en el momento que sube acá, usted ve en los primeros capítulos la iglesia, la Odisea, Esmirna, Éfeso, Filadelfia, Pérgamo, Sardis, todas las iglesias representativamente hablando, pero luego del capítulo 4 usted ya no encuentra más la iglesia, sino otra vez en la segunda venida. Es decir, en el arrebatamiento el trato es con la iglesia, pero en la segunda venida el trato es con Israel y con el mundo. En el arrebatamiento la iglesia es llevada al bimá de Cristo, o sea, a el tribunal de Cristo, mientras que en la segunda venida el trato ya no es para llevarlos a un tribunal de bendición y galardonamiento, sino al juicio de las naciones y al juicio de Israel, que ya habíamos explicado. También en el arrebatamiento, y este es un detalle muy importante, el arrebatamiento, ese apistemi, esa separación, ese ser quitado de la iglesia, es antes del día de la ira, mientras que la segunda venida es después del día de la ira. Día de la ira no se refiere a un día de 24 horas, sino a un mínimo de 7 años de derramamiento de la ira de Dios. Hasta ahí vamos, claro. Ahora, para que esta idea vaya quedando todavía más concreta, ahora voy a otro escatólogo que es de apellido Zúñiga y dice lo siguiente. Después voy a lo que personalmente ya he estudiado por años y voy a dar algunas escrituras bíblicas como tal. Todo lo anterior es bíblico, pero lo que quiero es simplemente mencionarlos rápidamente para enfocarme en lo que Dios me ha dado. El arrebatamiento es cuando el Señor viene por la iglesia. La segunda venida es cuando el Señor viene con la iglesia. En el arrebatamiento el Señor nos espera en el aire y no desciende hasta la tierra. Primera Tesalonicenses 4:17 dice que Él nos recibirá y nos encontraremos con el Señor en las nubes. En la segunda venida, en cambio, el Señor desciende hasta la tierra. Hechos 1:9 al 11 dice, así como ven que se va, así mismo volverá. De la misma manera, desde el monte de donde ascendió, será el monte donde descenderá. Zacarías 14:4 al 9 declara literalmente que Él descenderá a ese lugar. Mateo 25:31 al 32 muestra de una manera clara la segunda venida del Señor. El arrebatamiento de la iglesia, y esto es muy hermoso, según Primera Tesalonicenses 4:17, en el arrebatamiento de la iglesia saldremos a encontrarnos con Él.
mientras que en la segunda venida venimos con Él de regreso, según Apocalipsis 19, 11 al 14. Estos quiero que los leamos para poder hacer hincapié. Primera Tesalonicenses 4, 17. Primera Tesalonicenses 4, 17. Diga, arrebatamiento. Ahí usted va a encontrar en 1 Tesalonicenses 4:17 algo muy hermoso. Dice la Biblia: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los resucitados en Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué hermosa esperanza de la iglesia. Así estaremos siempre, saldremos a encontrarnos con Él. Pero en la segunda venida, Apocalipsis 19, 11 al 14. Apocalipsis 19, 11 al 14. Mire la distinción, mire la diferencia. Apocalipsis 19, 11 al 14. Está hablando del jinete del caballo blanco. Este es Cristo. En capítulo 6 de Apocalipsis aparece otro jinete del caballo blanco, pero ese es el anticristo, mientras que el del capítulo 19 es Jesucristo. Y aquí vemos en Apocalipsis 19, 11, entonces vi el cielo abierto, esto es segunda venida, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, diga ejércitos. Acuérdense que la iglesia no solo es una amada, sino también un soldado en el sentido espiritual. Ya dijimos que no solo es una ella representativamente como si fuera femenino, sino que también en la Biblia se simboliza como en masculino, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu, el varón perfecto. Es un él y es un ejército también, un soldado. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Versículo 14. Si usted identifica quién tiene esas vestiduras, es la iglesia. Fue vestida con ropas blancas de lino finísimo. Si usted identifica que ahí habla de ángeles, pero también habla de santas decenas de millares de santos, tanto ángeles como la iglesia del Señor. Ahora, el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 9. 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo número 9. Promesas especiales para la iglesia. Dice la Biblia así: porque no nos ha puesto Dios para ira. Acuérdese del día de la ira. La iglesia no está puesta para ira o para el día de la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una esperanza, y es que el arrebatamiento de la iglesia, siendo antes de la tribulación, sacará a la iglesia y la librará de la ira. Apocalipsis capítulo 3 versículo número 10. Apocalipsis 3:10, vemos una promesa específicamente para la iglesia. Si usted identifica, y algún día estudiaremos más a fondo lo que son las iglesias de Apocalipsis, usted encuentra que la iglesia de Filadelfia es la iglesia tipificando una iglesia que va a ser arrebatada. Y vemos en una iglesia salva. Apocalipsis 3 versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar
a los que moran sobre la tierra. Algunos dicen ahí no está hablando del arrebatamiento, pero estamos hablando de Apocalipsis. Estamos viendo que Apocalipsis describe cómo será la hora de la prueba que viene a probar a los que moran sobre la tierra. Y la iglesia será guardada. Dice el profeta Isaías, el mismo libro, el profeta David, ya lo mencionamos, cómo la iglesia va a ser guardada en su tabernáculo, va a ser reservada en los lugares del cielo, en la presencia misma del Señor, mientras en la tierra se derramará la ira de Dios. Ahora, la segunda venida, en cambio, es al final de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6, usted va a encontrar de ahí en adelante que después de Apocalipsis 4, el arrebatamiento y toda la descripción de los siguientes capítulos hablarán del tiempo tribulacionario, pero también habla de cómo la iglesia será arrebatada antes, mientras que la segunda venida, según Apocalipsis, si usted compara desde Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 19, usted va a encontrar que comenzó toda la tribulación con todos sus detalles, que los veremos más adelante. Llámese sellos, llámese copas, llámese ayes, llámese trompetas, llámese los jinetes, llámese el juicio, llámese plagas postreras, todo lo que viene para este mundo. Ahí usted encontrará en la misma palabra del Señor que hay una distinción ahí entre el proceso de Apocalipsis 6 y la segunda venida que se dará en Apocalipsis 19, mientras que el arrebatamiento se describe antes en Apocalipsis 4. Ahora, por otro lado, después del arrebatamiento de la iglesia, y esto es algo muy importante a destacar, por eso creer que hay un mid-tribulacionismo, un post-tribulacionismo, no tiene sentido bíblico realmente. Aquí vemos que después del arrebatamiento de la iglesia, según la Biblia, Satanás estará activo en la tierra. Es decir, cuando la iglesia sea arrebatada, el diablo va a seguir haciendo muchas maldades y también recibiendo el juicio que le viene. No obstante, estará activo en la tierra. Apocalipsis 4:1 narra el arrebatamiento. Capítulos posteriores, el actuar del gran dragón estará vigente. Y si usted va a Apocalipsis 12, usted encuentra que el gran dragón no es otro que el diabolos o diablo y Satanás, el mismo Satanás. En otras palabras, cuando la iglesia sea arrebatada, el diablo seguirá activo. No obstante, cuando ocurra la segunda venida, o cuando venga el Señor en su segunda venida, Satanás será atado por 1000 años y será arrojado al Abis, a la prisión de los demonios, que es la parte más profunda. Algunos le llaman bíblicamente el tártaro, la prisión de los demonios. Y de esa manera Satanás estará cautivo 1000 años y será lanzado ahí a ese abismo. Ahora, note que es una diferencia demasiado relevante. Mientras el arrebatamiento ocurre, Satanás seguirá suelto, la iglesia gozando, la iglesia en las bodas, y Satanás acá haciendo también muchas maldades, pero a la vez de todas maneras recibiendo juicio. Mientras que cuando ocurra la segunda venida, Satanás será atado por 1000 años, según Apocalipsis 20, y será lanzado temporal o eventualmente al abismo, al abis o al tártaro, la prisión de los demonios. Ahora, por otro lado, cuando la iglesia se vaya, o sea quitada, o sea arrebatada, el anticristo estará activo. Ya lo leímos en 2 Tesalonicenses 2. Cuando la iglesia, cuando haya una epistemi, una apostasía, pero no en el sentido de que se sale de la iglesia, sino que es quitada de este mundo la iglesia, sacada afuera, colocada en otro lugar, en ese momento entra en acción el anticristo como tal. Cuando la iglesia sea arrebatada de este mundo, aquí en la tierra el anticristo estará activo. 2 Tesalonicenses 2, 7 al 8, Apocalipsis 6, 1 al 2. Vamos a ver un poquito Apocalipsis 6, 1 al 2. Apocalipsis 4, arrebatamiento. Pero Apocalipsis 6 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo
y para vencer. Es decir, la aparición del anticristo será en medio de un momento de caos político, de guerras también mundial terrible, y él viene en un caballo blanco tipificando paz, es una falsa paz. Y también tipificando, note que usted no ve aquí a un ser armado, sino que viene como en son de paz. Dice que el que lo montaba tenía un arco, pero muchos dicen, pero no tenía flechas ni venía en el propósito de hacer daño. Y le fue dada una corona, es decir, le dieron autoridad y salió venciendo y para vencer. Será un personaje que aparecerá una vez que la iglesia sea arrebatada. Mientras que en la segunda venida, el anticristo, este personaje, será echado al lago de fuego con azufre. ¿Hay diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida? Obviamente que sí, demasiada diferencia. Apocalipsis 19:20, miren lo que dice, después de la segunda venida, Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia, o sea, el del caballo blanco, el anticristo, o sea, el hombre de pecado, el hijo de perdición, se lo llama de varias maneras, aquí se lo llama la bestia. Dice versículo 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, porque el anticristo tendrá su propia religión, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. En otras palabras, estos personajes serán los primeros en ser lanzados al lago de fuego, incluso antes que el mismísimo diablo. Es decir, esta gente va a estar allá lanzada viva. No pasarán por el juicio de las naciones, no pasarán por el juicio de Israel, ya lo explicamos. Ellos van a ser lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Así que hay una gran distinción. La iglesia es arrebatada, el anticristo sigue haciendo su hegemonía corta, pero bastante terrible en la tierra. Mientras que en la segunda venida, ese mismo anticristo va a ser arrastrado y echado al lago de fuego. Otra diferencia, en el arrebatamiento solo la iglesia lo espera. ¿Cuánto le estamos esperando? En el arrebatamiento solo la iglesia lo espera. Y esto es importante, puesto que de los demás habitantes del mundo nadie lo espera. Algunos, como ya les expliqué, algunos ni siquiera creen en el arrebatamiento de la iglesia. Otros dicen, tampoco lo espero antes, yo lo espero por allá a mediados. Y otros dicen, tampoco lo espero a mediados, yo lo espero por allá a finales de la tribulación. Es decir, tampoco lo están esperando. Pero yo estoy hablando con aquellos que sí estamos esperando el arrebatamiento antes de la gran tribulación. En el arrebatamiento solo la iglesia lo espera, puesto que de los demás habitantes del mundo nadie lo espera. Para ellos él vendrá como ladrón y solo los suyos le verán. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18 y Primera Tesalonicenses, quiero que lo leamos, 5, 2 al 4. Primera Tesalonicenses capítulo número 5, versículos 2 al 4. Primera Tesalonicenses 5, 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aquí está hablando de la segunda venida del Señor. Mientras que en Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18 se describe el arrebatamiento de la iglesia. Aquí en Primera Tesalonicenses 5 se describe la segunda venida y describe un detalle: vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque mientras que el arrebatamiento, la iglesia lo estamos esperando, la segunda venida de Cristo, realmente Él los sorprenderá y vendrá como ladrón. Ahora, note eso, para los que lo estamos esperando, Él viene en el arrebatamiento. Para los que no lo están esperando, Él vendrá como ladrón. Para el arrebatamiento los suyos lo verán, para la segunda venida no todos le verán. Sigamos leyendo hasta el 4. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahorita van a firmar tratados, hacer acuerdos, siempre se violan los acuerdos. Desde 1945 hacia acá no se había lanzado una bomba nuclear, ni se ha lanzado, y
esperamos que no suceda eso, pero no se ha vuelto a lanzar como sucedió en Hiroshima y Nagasaki. No obstante, usted debe saber que ahí se firmaron acuerdos. No obstante, ya hay muchas naciones como Irán, como Rusia, como Corea del Norte, como China, como todos los varios miembros de la OTAN, los mismos Estados Unidos que ya tienen armas nucleares. En otras palabras, el hombre siempre va a firmar acuerdos, pero el hombre siempre va a romper acuerdos. El hombre es especialista en firmar, pero también es especialista en violar. Siempre, por la naturaleza humana es así. Así que, mis amados, cuando el hombre diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, aquí hay una distinción, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. A la iglesia la arrebata. Hay muchos que dicen que están esperando al Señor que viene como ladrón en la noche. No, para la iglesia no viene como ladrón en la noche. El ladrón no avisa, el ladrón viene intempestiva y sorpresivamente. Pero para la iglesia, él sí viene y la iglesia sí le está esperando. Hay una gran diferencia allí. Por otro lado, hay otra diferencia, y es que las bodas del Cordero sucederán una vez ocurre el arrebatamiento arriba en el cielo, y la iglesia será llevada vía arrebatamiento. El Señor mismo se la lleva al cielo. Apocalipsis 19, 7 al 8 describe a qué se la llevaron. Usted encuentra que en Apocalipsis 4 se la llevan, pero en Apocalipsis 19, 7 al 8 describe a qué se la llevaron. Yo escuchaba a un escatólogo hace unos días, y eso que es unicitario y fue muy respetado. Lamentablemente él tenía una tergiversación impresionante sobre esta doctrina. Él decía, nadie puede demostrar a qué se la llevan a la iglesia y dónde ocurrirán las supuestas bodas del Cordero. Incluso negaba el arrebatamiento de la iglesia. Pero en Apocalipsis 19, 9 al 5 dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto es tremendo. Hermano, amado y amada, la iglesia será llevada a las bodas del Cordero, pero a la tierra le espera el sufrimiento y la ira del Cordero. En la segunda venida ya habrán ocurrido las bodas del Cordero en el cielo, ya habrán pasado la ira del Cordero y se dará aquí en la tierra un evento que más adelante, incluso esto es un tema, tendré que explicar, que se llama la cena de las bodas en Apocalipsis 19, 9 al 15. Las bodas siempre se hacían en la casa del novio, la cena de las bodas se hacían en la casa de la novia. Y note eso, la patria celestial será la casa de la novia, pero la casa de donde fue sacada la iglesia fue de la tierra. Y por eso es que las bodas serán allá, la cena de las bodas será acá. ¿Y qué clase de cena será? Si usted quiere, dése una leída, Apocalipsis 19, 9 al 15, será una cena impresionante porque será el final de una gran guerra y una batalla terrible. Después de Armagedón, después de esa tercera guerra mundial, vendrá una cena impresionante en un sentido espiritual y simbólico. Ahora entonces yo voy a mencionarle, después de decirle esto, voy a tomar 15 minutos para mencionarle las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo que en lo personal he podido encontrar durante varios años de estudio. He mencionado algo de algunos personajes de mucho peso, ahora voy a mencionar algo que Dios ha puesto en mi corazón. Número uno, el arrebatamiento de la iglesia se lo conoce con varios nombres. Hoy agregamos otros basados en el término de apostasía.
que tiene que ver con que la iglesia va a ser quitada, va a ser sacada, va a ser llevada. Pero existen varios nombres para el arrebatamiento de la iglesia. Solamente con entender que hay nombres para el arrebatamiento y nombres para la segunda venida de Cristo, usted debe saber que definitivamente no es lo mismo, no es lo mismo. Por ejemplo, el arrebatamiento se conoce como el recogimiento de la iglesia, se conoce como nuestra reunión con Él. Voy a omitir las palabras griegas que ya había mencionado, solo me voy a centrar en las definiciones. Se le conoce como el escapar de las cosas que vendrán, como el rapto, como el traslado, como el levantamiento, como la transformación, como la esperanza bienaventurada. Se lo conoce como subir, se lo conoce como ser traspuestos, se lo conoce como ser librados de la ira. Al arrebatamiento se lo conoce como ser atraídos a Él mismo, se lo conoce como ser presentados a Dios, se lo conoce como ser tomados. Se conoce al arrebatamiento como la venida secreta también, aunque a muchos no les gusta en el ambiente escatológico, pero también está la palabra arpazo, que es la palabra bíblica para arrebatamiento. Esos son los nombres de arrebatamiento, mientras que los nombres de segunda venida, su solo nombre indica que son dos cosas distintas. Uno de los nombres con el que se conoce a la segunda venida es la palabra parousia o parucía, que es la aparición. También la epifanía o la aparición física. Está la palabra fanero o fanerosis, que ya habíamos explicado. Por eso es como un resumen de lo que ya habíamos mirado. Otro nombre para la segunda venida es retorno de Cristo. Se le llama el regreso. Se le llama también la venida de nuestro Señor Jesús. Se le llama la manifestación gloriosa, cuando Él aparece en gloria. Se le llama la venida, se le llama la manifestación o incluso la venida pública. Entonces solo con sus nombres son dos eventos diferentes. No obstante, ya desde el punto de vista del dispensacionalismo, que es una doctrina, hay otro detalle que agregar, y es que el arrebatamiento de la iglesia marca el final de la sexta dispensación, la dispensación de la gracia. Estamos viviendo en la dispensación de la gracia. También se le ha llamado la era del Espíritu Santo, la era de la iglesia o la dispensación de la gracia. Hermano, una de las dispensaciones más largas, porque la gracia de Dios es demasiado extensa. Es una de las dispensaciones más grandes, pero cuando el arrebatamiento ocurra, sucederá literalmente el final de la era de la gracia. Ahora, que termine la era de la gracia no significa que ya no habrá más gracia para este mundo, porque aún habrá gracia para mucha gente que va a ser salva, y ya explicamos con anterioridad que los que ya conocieron pero se quedaron ya no tendrán opción. Pero los que no conocieron y el remanente y la gran multitud de gentiles, obviamente que sí. Pero termina una dispensación, mientras que la segunda venida de Cristo ocurre durante la séptima dispensación, la dispensación de los juicios. Es decir, no es posible tratar de equiparar el mismo evento como lo hacen muchos. Dices que arrebatamiento y segunda venida es lo mismo. No, incluso dispensacionalmente ocurren con 7 años de diferencia, y una terminando la dispensación de la gracia y otra en 7 años después de haber comenzado la dispensación de los juicios. Por otro lado, el arrebatamiento de la iglesia ocurre antes de la tribulación y gran tribulación. No todos le verán. Voy a tomar algunas escrituras. Isaías 26, 20 al 21. Ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo lo más rápido que podamos. Isaías capítulo 26, versículos 20 al 21. Y aquí vemos algo bien, pero bien interesante. Diga conmigo, estamos en escuela dominical. Y varios estamos, además de escuela dominical, ¿en qué estamos? En ayuno. Entonces, bueno, Isaías 26. En lugar de estar pensando en comer algo físico, comamos palabra. Isaías 26, 20. Dice Isaías 26, 20 al 21 en adelante. Vamos a leer algo interesante allí sobre que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. 26, 20. Cuando estén allí, lean conmigo en alta voz. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, entre tanto que pasa la
indignación. Versículo 21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. En otras palabras, cuando el Señor lleve a su pueblo, que es la iglesia, a esos aposentos de los que Jesús habló, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, el Señor saldrá por esta tierra para castigar por la maldad del hombre, y habrá un derramamiento de sangre sin precedentes. Así que, mis amados, diga, antes de la gran tribulación. Romanos capítulo 5 versículo 9. Yo le estoy tratando de resumir lo que a mí me costó estudiar prácticamente más de 15 años, porque yo lo comencé a estudiar desde muy pequeño. Dice Romanos capítulo 5 versículo 9. Romanos capítulo 5 versículo 9. Miren lo que dice, leámoslo todos juntos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermano, es increíble que haya gente que piense que la iglesia va a aprobar la ira del Cordero en la tierra. Al contrario, la Biblia dice que por la sangre del Cordero seremos salvos de la ira. La iglesia será sacada antes del derramamiento de la ira del día de Dios. Y Apocalipsis 3:10, que ya lo miramos, dice que el Señor nos librará de la hora de la prueba que ha de venir. Muchos tratan de negar esto y dicen, es que hora de prueba no se refiere a tribulación, pero es que tribulación tiene muchos nombres, al igual que arrebatamiento tiene muchos nombres, segunda venida tiene muchos nombres, el mismo anticristo tiene muchos nombres, pero se refiere al mismo evento cuando se analiza el contexto. Ahora, mientras que el arrebatamiento es antes, la segunda venida ocurre después de la gran tribulación y todo ojo le verá. Mateo 24, 29, leamos estos textos que no hemos leído. Mateo capítulo 24, versículo número 29 y 30. La Biblia dice así, 24, Mateo capítulo 24, versículos 29, e inmediatamente después de la tribulación. ¿Cuándo es la segunda venida? Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hermano, no tiene sentido equiparar la segunda venida con el arrebatamiento, porque en el arrebatamiento la iglesia no va a estar lamentando. Hermano, será el gozo más sublime que podemos sentir, pero en la segunda venida sí habrá pavor para el mundo. Así que, mis amados, otro detalle es que en el arrebatamiento el Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, llevará a su iglesia. Pero en la segunda venida Él recoge a sus escogidos mandando ángeles. Es decir, por la iglesia, Él dice, yo mismo voy por ella. Por Israel y los escogidos y los del tiempo tribulacionario, el Señor manda a sus ángeles. Versículo 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. Marcos 13, 24 al 26, también es una escritura interesante que hay que leerla. Marcos capítulo 13, versículos 24 en adelante, la Biblia dice de la siguiente manera: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gran gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 21, 25 al 27 también lo narra, y Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 también lo narra. Está hablando de una gran distinción. Vamos a avanzar. El arrebatamiento es cuando el Señor venga por su iglesia, y será un encuentro del Señor con su iglesia en el aire,
y él no descenderá a la tierra. Malaquías 4:1 al 13, no lo hemos leído, por eso solo voy a tomar los que no hemos leído. No solo el profeta Isaías habló del arrebatamiento, no solo el profeta David habló, Malaquías 4:1, el profeta Malaquías también mencionó en lo que se llaman sombras y figuras del arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 3, es uno de los textos más hermosos que he podido leer en mi vida. Dice la Biblia así: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, es decir, está advirtiendo la ira, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí la estopa describe cómo van a ser consumidos también. Dice, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero dice, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, es Cristo, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, eso es la salida, el arrebatamiento, y saltaréis como becerros de la manada. Hermano, llegará un día donde el salto, cuando usted recibe el Espíritu Santo, muchas veces danzamos y saltamos aquí en la tierra, pero un día daremos un salto tan poderoso por el Espíritu Santo que nos sacará hasta la misma presencia del Dios Todopoderoso. Alguien que le brinde ese aplauso al Señor de gratitud. Alabado Dios. Y eso también lo corrobora Primera Tesalonicenses 4:17. En la segunda venida, Él viene como juez. Él viene como Rey de reyes, Señor de señores. Él viene con su iglesia. Mientras que en su primera venida, Él viene como el desposado esperando a su desposada en el arrebatamiento. Apocalipsis 19. Hay un texto que quiero que leamos. Judas 1:14. Judas 1:14 y 15. El capítulo único de Judas, versículos 14 y 15, describe la segunda venida. También dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Es una figura literaria que hace énfasis en la impiedad que habrá en este mundo y que va a traer destrucción el Señor en su segunda venida. Y dice que aparecerá con sus santas decenas de millares. Y entre esas santas decenas de millares están la iglesia, los salvos. Ahora, el Señor viene, Hechos 1:6 al 12 también lo describe. En el arrebatamiento, los que viven en Cristo, y este es un evento que no sucederá en la segunda venida como tal, en el arrebatamiento, los que viven en Cristo serán transformados por su glorioso encuentro, para su glorioso encuentro con el Señor. Primera los Corintios 15, 51 al 58 y Filipenses 3, 20. Voy a decir solo las citas para no demorar más tiempo para avanzar. En la segunda venida, con el Señor vendrán los santos ya transformados y sus cuerpos glorificados. Una gran diferencia. Arrebatamiento, cuerpos de muertos transformados y cuerpos de vivos transformados y glorificados. Pero en la segunda venida ya sus cuerpos habían sido transformados y glorificados. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Ese me gustaría que lo leamos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Estamos hablando con base a la palabra del Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, en su segunda venida, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El arrebatamiento, un detalle importante, en el arrebatamiento ocurre la primera resurrección de los justos. Primera Tesalonicenses 4, 15 al 16. Nota, no incluye a los santos del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento no resucitan en el arrebatamiento porque no son iglesia. Tampoco incluye a los santos mártires de la tribulación. Es decir, ellos no van a resucitar en cuerpos como tal. Ellos resucitarán es antes del juicio a Israel y a las naciones, al final de la gran
tribulación. Es decir, mientras que en el arrebatamiento, y es una gran diferencia, en el arrebatamiento los muertos en Cristo resucitan primero. En la segunda venida, los que van a resucitar al final de la gran tribulación serán los santos del Antiguo Testamento para entrar al milenio, serán también los mártires de la gran tribulación para entrar al milenio. Ellos resucitarán después de haber pasado entonces por ese proceso la tierra de la gran tribulación. Daniel 12:2 y Apocalipsis 21 al 6 lo describe la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, y de Apocalipsis 21 al 6 de los que murieron en la tribulación. Mientras que en el arrebatamiento ocurre la primera resurrección, que es la iglesia, los muertos en Cristo. Ahora, diga conmigo: David, Daniel, Moisés, Job no son iglesia. Diga: Abraham no son iglesia. Diga: pero nosotros tenemos el privilegio de ser la iglesia. ¿Cuántos se alegran por eso? Aleluya. Ya estoy llegando al clímax acá. En la segunda venida no ocurrirá la segunda resurrección. Y esta es otra forma de ver la distinción, la de los perdidos, donde resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. Esta resurrección se sucederá al final del reino milenial. Véase Apocalipsis 20, 11 al 15. Es decir, arrebatamiento ocurre, la primera resurrección parte solo la iglesia, mientras que en la segunda venida no ocurrirá la segunda resurrección, la de los perdidos. Los perdidos resucitarán al final del milenio para entrar al trono blanco. En el arrebatamiento el Señor viene para traer redención, resurrección de los muertos en Cristo como iglesia y transformación de los vivos en Cristo para ser levantados al cielo. Mientras que en la segunda venida el Señor Jesucristo vendrá para traer juicio al anticristo, al falso profeta, para establecer el juicio de las naciones de Israel, para preparar todo para el reino milenial. Judas 1, 14 al 15. En otras palabras, amados, la iglesia del Señor está esperando el arrebatamiento de la iglesia, no la segunda venida. Porque si está esperando la segunda venida, se perdió. Ya no hay opción. Yo estoy esperando el arrebatamiento de la iglesia. A este mundo le espera la gran tribulación y el reino político, religioso y diabólico más espantoso y dominante de toda la historia. Sencillo, porque será la fusión de todos los imperios anteriores. Es decir, todo lo peor de lo peor. Es como si metieran en una licuadora lo peor del imperio egipcio, lo peor del imperio de los medos persas, de los caldeos, de los griegos, de los romanos antiguos. Vienen y fusionan eso y da como resultado un imperio todavía peor. Será el peor reino político, religioso y diabólico que vendrá a este mundo, y será dominante, autoritario al 100%. Es por ello que antes del levantamiento de la iglesia, debemos estar preparados. Quiero que se ponga en pie. ¿Preparados para qué, dirá usted? Para ser arrebatados en ese gran día. Para ello debemos vivir dos cosas importantes: en santidad posicional y en santidad práctica. Por eso estábamos hablando hace unos días de santidad práctica, pero también santidad posicional. Posicional es que estamos sentados con Él en lugares celestiales. Seguimos siendo iglesia. Práctica es que, como dijo aquel personaje ya difunto llamado J. Vernon McGee, que importante que lo que creemos sobre el arrebatamiento afecte nuestra vida, nuestra manera de vivir. Primera los Corintios 1:2 dice: a la iglesia que está en Corinto, y hoy se le dice a la iglesia que está en Pasto, a la iglesia que está en cualquier lugar del mundo, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cuántos somos santificados en Cristo? Eso es algo posicional, santificados en Cristo. Pero luego dice, llamados a ser santos. Eso es práctico. No es solo que yo soy santo porque estoy en Cristo, sino que también soy llamado a ser en la práctica santo con todos los que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mis amados, espero de todo corazón que esto pueda servir tanto para los que estamos aquí presentes como para alguien que le pueda servir por lo menos como unas puntaditas para poder entender esa gran necesidad de
distinguir los aspectos, porque si usted no distingue las cosas, entonces usted está esperando llegar a Chachagüí, pero usted tenía que bajarse en Daza y ahí sí ya no hay nada que hacer, porque usted estaba enfocado en otra área. Hermano, debemos estar puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Oremos. Señor y Dios todopoderoso, en esta hora, Dios mío, te damos gracias una vez más por permitirnos, Señor, compartir una vez más lo que tú nos has dado. Señor Jesús, qué bueno es tener hoy el misterio de la piedad revelado. Señor, sabemos que estamos viviendo en un mundo, Dios mío, caótico, pero Señor Jesucristo, estamos esperando esa esperanza bienaventurada en ti. Señor, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Señor, estamos dándote gracias por tanto privilegio de ser llamados tus hijos, tus servidores, Señor, instrumentos tuyos para gloria y alabanza de tu nombre. Señor Jesús, te pedimos que tú prepares nuestras almas, prepares nuestro espíritu, prepares nuestro cuerpo, y como dice tu palabra, sea guardando nuestro espíritu, alma y cuerpo irreprensibles hasta la venida del día del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, alguien que le brinde adoración al Señor y decimos amén, amén.